Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Tarot Cosmológico. Estoy muy contento de poder saludaros a todos vosotros y a todas vosotras, deseando que os encontréis muy bien. Y con esta entrada del Sol en Aries, pues bueno, que nos traigan nuevos comienzos con renovadas energías. Vamos a hacer una tirada para la efeméride semanal entre el 23 de marzo y el 29 de marzo. Y para ello vamos a contar con dos tiradas. La primera tirada va a estar ensalzada con esta piedra clara y la segunda piedra va a estar con esta segunda piedra, que es un ladrillo pulido del mar. Para ello vamos a contar siempre con una carta al corte del tarot del zodiaco y luego siempre vamos a hacer una pequeña ampliación con las cartas cósmicas. Vamos con la primera tirada, que es la piedra clarita, y para ello vamos a sacar la primera carta del tarot del zodiaco para ver qué tipo de disposición nos viene para esta semana del 23 de marzo al 29. Es interesante ver que al final la efeméride nos manda que acabamos de entrar en el signo de Aries y eso nos empuja hacia a tener determinación, a buscar actuaciones, movimientos, nos obliga a movernos de donde estamos y a iniciar cosas. Vale. La sacerdotisa siempre nos implica sacar otra carta. Bueno, ya nos dice que vamos a estar sumamente emocionales. Y vamos a sacar varias cartas de las cartas cósmicas para compensar un poquito la tirada. Fijaros que es una semana en cierta manera para retomar cosas de un pasado que no fueron hechas o no fueron dirigidas. Al final, la luna a nivel astrológico nos habla muchas veces de que hay ciertas cosas que se quedan en el tintero, cosas por falta de definición o por falta de energía o por ciertas situaciones a las que hayamos estado, pues eso, mantenido en una parte como más mental, ¿no? Viene una semana de mucho movimiento, donde la intuición va a estar súper presente y nos va a decir que tenemos que confiar en nuestra parte más intuitiva, ¿no? O sea, es como que la intuición, ¿qué pasa con ella? Vamos a andar con una intuición fuera de norma y vamos a tener la implicación más mental en cómo desarrollamos esas cosas que, pues en ciertos pasados no hayamos sido no por falta de conciencia, ¿no? Sino por falta de tiempo, por falta de ganas o por falta de responsabilidad. Es como que has podido tener algo en un pasado mantenido en un tiempo donde a sabiendas de que tenías que desarrollar ciertas cosas se han quedado atrás y ahora esta semana es como que tienes una chispa diferente para poder organizar esas cosas que se te han quedado en el tintero. Vale, toda esta tirada al final viene ensalzada por tema de amistades, mundo profesional y viene también con algo a nivel organizativo en tu entorno inmediato. Pero hay como cosas de un pasado que hay que sanar. Porque aquí, por deferencias, has podido estar durante mucho tiempo, pues eso, manteniendo ciertas situaciones o incluso relaciones, pues por cuidado, por intentar mantenerlas, por intentar al final protegerlas incluso, ¿no? Y es como que esta semana tienes la inteligencia o la conciencia de poder modular todas esas cosas que en un pasado incluso te han podido molestar, ¿no? Es como que vas a poder tener más claridad mental en cómo desarrollas las cosas. La intuición está muy presente durante toda esta semana. Pero claro, la intuición te viene al final para que abordes las cosas con una responsabilidad. Es como que te va a tocar materializar ciertas cosas que en un pasado no muy lejano se han podido quedar en un tintero. Es como que eso, la intuición va a estar más presente, vas a tener incluso momentos de conflicto interior porque te vas a tener que poner enfrente de ciertas situaciones y delante de diferentes personas para comunicar cosas que posiblemente
en un pasado se han quedado como más de soslayo, ¿eh? Como que no había el permiso personal para poder hacerlo. La intuición aparte es como va a ser algo como más visceral, vas a poder conectar con algo, es como que algo a nivel esotérico te toca, ¿no? Es como que vas a estar como más intuitivo, más intuitiva, es como que esa ambigüedad con la que antes podías estar remando ciertas cosas se desvela, ¿no? Es como que hay una dignidad en cómo haces las cosas. También hay como una toma de conciencia, porque hay una diligencia diferente, en cómo te permites tú al final vislumbrar ese sentir interno. Porque muchas veces lo acabamos acallando y nos acabamos abordando las cosas a través del hábito, ¿no? Pero es una semana para cambiar, para desarrollar, es una semana final para liberar y sobre todo el cómo funcionas a nivel de, pues eso, de intuición. Puede ser que se mueva también algo a nivel profesional. Las metas vocacionales seguramente hayas tenido algún parón, algo que te haya mantenido nervioso o nerviosa, que no haya estado claro, que no haya estado, pues eso, que no haya alguna situación que se haya quedado ambivalente o incluso que hayas quedado a la espera de ciertas cosas, ¿no? Y es como que puede ser que si has estado esperando alguna noticia de algo a nivel profesional, pues esta semana se puede dar el caso de que pueda salir a la luz y evidentemente pues que seas más consciente de la oportunidad que te nace. Eso si estás trabajando para otros. Si trabajas para ti mismo, también tienes la oportunidad de moldear algo a nivel profesional con algo que hayas podido tener a nivel intuitivo, pero lo hayas dejado como a una espera, ¿no? Como, bueno, pues vamos a ver cómo funciona en un futuro, o que lo hayas dejado en el tintero porque no había una confianza suficiente en cómo se hacían las cosas, o algo que pudiese ser no bien visto a ojos de terceros. Pero es como que esa información viene a plasmarse esta semana y encima, como tenemos el sol en Aries, todo esto nos empuja al final ¿a qué? A confiar en esas cosas que muchas veces no le damos forma y encima con el sol y la luna vamos con la ambivalencia del mundo del sentir y del mundo más racional organizado en el día a día. Puede ser que te veas con una chispa diferente incluso a nivel mental a la hora de querer materializar todas estas cosas. Si me preguntaseis una palabra para esta semana, yo creo que sería la intuición. Vas a andar con una intuición desbordada que en cierta manera te va a obligar a romper ciertas estructuras mentales y con ello evidentemente te va a ayudar a modular el cómo funcionas o el cómo proyectas tu mundo más profesional o las metas, las intenciones que tienes en la vida, ¿no? Y eso te obliga a tener otro tipo de tierra. Te va a obligar a tener que dignificar en cierta manera cómo te comunicas y cómo abordas las cosas con esas terceras personas, ¿no? Por eso cabe la posibilidad de que esas metas o esas profesiones que tenías ahí latiendo, pues al modular, pues evidentemente va a haber ciertas situaciones que cambien. Y con personas, pues posiblemente también haya cosas de pequeños cambios. Esto incluso con situaciones que tengas de atrás o personas que vengan de atrás también incluso a moldear algo o incluso a permitirte comunicar algo. También se pueden dar ciertas rupturas a nivel de amistad o ciertas liberaciones de cargas por exceso de responsabilidad o incluso con hermanos. Todo esto está muy presente a la hora de, pues eso, de confiar en tu mundo más sensible, ¿no? Y encima con Aries normalmente suele ser una respuesta como mucho más visceral. Puede ser algo que te duela de repente o algo a lo que reacciones de una manera como más latente o incluso más crispada, pero la premisa yo creo que aquí viene a relación de eso, de confiar en la parte intuitiva, porque es como que te viene una buena semana para que concretes y que confíes, porque es como tener más claridad mental a la hora de poder desarrollar todas esas cosas que tienes, ¿no? Si abogásemos, por ejemplo, con el sol nos daría el entendimiento de, por ejemplo, en casa 10 nos daría la vocación, el qué es lo que hacemos. Pero ya es como ser dignos a la hora de relacionarnos con ellos, ser dignos a la hora de relacionarnos con las personas que tenemos que relacionarnos. Y si esas cosas que por aguante o por desfase emocional, por querer estar presentes o por querer estar cuidando o por querer estar al final, pues eso, manteniendo ciertas relaciones o ciertas situaciones, el sol nos da una claridad mental en cómo nos tenemos que relacionar. Cuando toca con Urano normalmente las cosas cambian, las cosas modulan.
no acaba siendo lo mismo. Hay cosas que se tienen que recolocar, es como que el puzzle empieza a coger otro tipo de forma a la hora de desarrollarlo. Es una semana al final para confiar en el mundo intuitivo y valorar esos cambios que hay que hacer a nivel profesional, a nivel de amistades y sobre todo la vida te pide que te organices. Es que como que dignifiques todo lo que has estado dejando ahí atrás, ¿no? Es como que te diviertas, que salgas a la calle, que no seas tan duro contigo misma incluso, contigo mismo. Es como que hay algo de atrás que tienes que recuperar, como esa jovialidad, ¿no? Es como recuperar en cierta manera una ilusión que te hayas podido mantener, pues eso, presa del mundo emocional y con ello pues ha habido cierto nerviosismo, ciertas durezas internas, al final ciertas cargas que pues eso, donde no estaban delegadas y evidentemente aquí lo que podía entrañar es el estrés mental y con ello el estrés orgánico y visceral de todos los procesos internos. Es una semana para cuidar mucho, por ejemplo, el digestivo, y esto nos va a dar pie al sueño, el cómo descansas, el cómo duermes, si te despiertas por la noche a alguna hora. Es como la confianza que tienes que poner en esa parte más sentida. Y ser responsable del cambio de la ilusión es como tener un niño o la niña interna, ¿no? Que te viene a hablar esta semana, para que te quites cargas en exceso de responsabilidad y que empieces a confiar en esas cosas que muchas veces acabamos dejando de soslayo. También has podido tener una situación donde te has estado esforzando de una manera muy grande para conseguir ciertas cosas. Y la vida evidentemente se mide en el grado de responsabilidad, pero no muchas veces con el esfuerzo. No tenemos que estar abogando a tener que fustigarnos por conseguir ciertas cosas. Yo creo, esto es una concreción personal, ¿no? Pero creo que cuando estamos en el camino y cuando hacemos las cosas en el sitio donde tenemos que hacerlas y nos permitimos ser quien realmente somos, el gasto energético es cero. Es como ir vehiculizados en algo que realmente gastamos muy poca energía. Y eso del sacrificio, yo entiendo que al final venimos del mundo mundano de Saturno, ¿no? El tener que esforzarnos y tener que obligarnos. Pero es como que ya no es necesario, no hay que tener tanto desgaste. Porque tenemos una autopista más intuitiva que nos ayuda a abordar las cosas de una manera mucho más jovial y mucho más sentida, donde al final el transcurso del gasto energético se hace muchísimo menor. Te viene una semana muy intuitiva, así que confía y vamos a sacar una carta más de cara al corte para ver el aprendizaje que nos deja. Esta semana es una semana incluso para regular hemisferios. La razón contra la emoción. Y con ello dignificar, liberar. Sí que hay que responsabilizar, pero la responsabilidad no es fustigarnos. Liberar esas cargas, esas durezas que muchas veces en un pasado se quedan ahí latentes y hacen que el presente se nos quede ahí de soslayo. Si antes sale, repetimos con el sol. Nos viene una semana de claridad. Nos viene una semana de dignidad. Es como que tenemos que organizarnos y tenemos que retomar ciertas cosas con nuevas ilusiones. Es como que retomamos algo con otro tipo de chispa o donde tenemos más claridad mental para poder hacerlas. Es una semana muy próspera. Es algo muy, muy limpio. Incluso si hablamos de grupos como hablábamos antes del tema de amistades, puede ser que se dignifiquen o se aclaren ciertas cosas en amistades, que se aclaren esas cosas que teníamos a nivel de proyectos, que se aclaren esas vocaciones que teníamos de vida y que se clarifique evidentemente la dureza mental con la que podíamos estar, pues eso, intercediendo en este presente más cercano. Bueno, se repite, ¿no? Es confía tu intuición. Hay ciertas cosas que van a cambiar y van a cambiar de una manera inminente, porque Urano al final todo lo que toca lo libera de una manera como muy concreta, ¿no? Pero confía en el mundo intuitivo, porque si nos asociamos a la efeméride de una manera más cercana, Marte nos habla al final de la acción y el movimiento que tenemos que desarrollar. Allá donde tenemos cada uno de nosotros Marte, nos obliga a tener que movernos. Pero claro, en este caso para ti, viene una situación donde vas a tener una claridad o una dirección mucho más consciente de a dónde vas. Pero para ello vas a tener que fiarte de las cosas imprevistas que aparecen. Porque aquí las cosas no vienen organizadas a través de la consecuencia de haberlas premeditado, ¿no? Esto es como que vas a tener la virtud de ver las cosas de una manera como más clara, vas a tener una genialidad diferente a la hora de hacer las cosas. Esto es una chispa brutal.
Confía porque te viene una semana muy, muy, muy intuitiva. Y con ello seguramente muchísimo más divertida. Esto es lo que te traigo con esta primera opción. Vamos a cambiar cartas. Y con ello vamos a sacar, para la segunda opción, vamos a sacar la carta al corte del tarot del zodiaco. Espero que en esta primera tirada te llegue la información que estabas necesitando para remar esta entrada del sol en Aries y que tengas una buena efeméride. Vale, vamos con la segunda tirada y vamos a sacar la carta al corte. Y ahora sacamos las cartas cósmicas para compensar un poquito la tirada. Esta semana la vida te pide cautela, que seas cautelosa o cauteloso en las decisiones que tienes que tomar. Viene una semana, en cierta manera es una semana de abundancia. Es una semana donde la semana te va a invitar a que modules la interacción que tienes con cómo te ganas la vida y dónde recoges la parte dineraria, ¿no? Es cómo te estás ganando la vida y el enfoque que estás poniendo en el mundo, tanto material como económico. Es evidente que hay una prisa latente por mantener algo o por conseguir algo, porque aquí hay una dirección muy clara de cómo queremos ir a ciertas situaciones, ¿no? Pero la premisa es no tengas prisa, porque esa prisa te puede llegar a tener ciertas dificultades a la hora de decidir hacia dónde tienes que implementar toda esa información o dónde tienes que implementar toda esa dirección, ¿no? La vida te pide cautela, porque si no, aquí hay como lo que hablábamos, es como hay mucha prisa mental, hay mucha prisa mental no sé si hay alguna necesidad personal o estás pasando por algún momento igual un poco de inquietud mental en el mundo económico o algo te puede estar pasando en el mundo laboral. Pero es como que la vida te invita a mover una ficha, pero la vida te pide mucha cautela y mucha, nunca mejor dicho, templanza, ¿no? La templanza al final nos habla de encontrar la armonía en el desarrollo de lo que estamos teniendo. Esto a nivel físico me lleva muchas veces a que pueda haber una interacción por exceso a nivel renal. Si estás viviendo alguna situación a nivel lumbar que te esté doliendo, tanto la cadera como las lumbares, como las rodillas, o incluso que puedas estar teniendo diferentes procesos a nivel de, pues eso, de dolores de cabeza, la vida te pide, nunca mejor dicho, cautela. Cautela porque se están dando las cosas demasiado rápido. Y aquí pide una paciencia para poder armonizar esas cosas que están por venir. También esta semana es como que tienes una nueva oportunidad a nivel tanto profesional como para que asientes el cómo tú interfieres con tu propio valor interno. Es una manera al final de que el pozo que has estado teniendo, pues eso, en un pasado no tan cercano, que posiblemente te haya llevado a la crispación mental, nunca mejor dicho, porque cuando aparece Marte o la casa uno normalmente, si no está muy organizado, nos lleva a la crispación mental y con ello al final puede aparecer la culpa, puede aparecer al final la sensación de no llegar o la sensación de no ser lo suficiente. Es como que la vida te está invitando a que tengas un pequeño parón para que modules de una manera como sensata el dónde tienes que organizar y dónde tienes que poner la energía a nivel, pues eso, tanto de profesión como de trabajo. Es como el permiso que cuando paras, esta semana a la hora de parar, es como que vas a tener la virtud de poder reconocer, porque si viajas con las prisas, al final vas a tener la deferencia de no poder organizar las cosas de una manera como más
más equilibrada, ¿no? Es como que va a haber una falta de control a la hora de hacer las cosas, va a haber como un impulso como mucho más visceral para querer coger esas cosas que, pues que en cierta manera estás anhelando o estás ansiando. Se puede mover mucho eso, el mundo laboral, que te hagan viajar, que haya un cambio de puesto de trabajo, que te salga una nueva oportunidad, o si trabajas de manera ajena, pues eso, que te den un tipo de situación que te obliga a moverte de una manera como mucho más inminente. Pero es curioso, vamos a compensar esto con una carta más. Es curioso porque si meditas esta situación, es algo que en un principio puede parecerte que es como algo como que es muy rápido, pero si lo meditas y lo integras de una manera tranquila, seguramente va a ser algo que se mantenga en el tiempo y te dé una estabilidad tan sumamente grande que no tengas que preocuparte ni por el trabajo que estás desarrollando, o sea, desarrollando, ni la actividad que estés desarrollando y evidentemente la economía que estés teniendo. Es una semana a la par muy intuitiva donde vas a tener que confiar de terceras personas. Puede ser que incluso todo esto te genere alguna pequeña duda, ¿no? Pero puede ser que de una manera inminente en el trabajo crezcas de una manera y puedas llegar a ser incluso una figura más visible. Puede ser que el cambio de puesto que llegues te pueda incluso remunerar de una manera más grande, ¿no? Siempre y cuando al final se haga de una manera como digna, o que te tomes las cosas con cautela, que lo medites. Aquí como que hay que meditar algo de una manera tranquila y consecuente, no tomarte las cosas a la ligera, porque puede ser incluso que tengas incluso diferentes ofertas, si hablamos del mundo laboral, ¿no? Que tengas diferentes ofertas en las que poder decidir o donde poder eh, acondicionar eso que está sucediendo. Te pide cautela y que medites la situación. Va a ser una semana incluso muy intuitiva. Pero yo lo que abordaría lo primero sería el no abogar por tener la prisa de querer decidir al principio con la situación que te viene en esta semana, porque aquí como se abre una puerta a que puedas tener una dualidad o que tengas la situación de que eso, de que aparezca una nueva situación o de que tengas que asociarte con alguien o una nueva oportunidad con terceras personas, incluso como si fuese un trabajo nuevo o una actividad nueva, no implícitamente teniendo que dejar lo que ya tienes, ¿no? Pero es como que esta semana te da la virtud a que algo nuevo acontezca con cómo consolidar el cómo tú integras o cómo plasmas el mundo económico, porque ahí se te va a quitar esa parte de duda o de incertidumbre a nivel laboral, pero te pide eso, te pide cautela a la hora de hacer las cosas. Hablamos también de eso, lo hablábamos de sociedades, de cosas novedosas que pueden llegar a aparecer. Si las prisas no vienen, se materializa de una manera cómoda. Puedes estar viviendo de una manera muy cómoda, pero recuerda no tener prisas. Es como algo nuevo que viene. Y eso nuevo que viene hay que tomarlo como nunca mejor dicho, con templanza. Hay que tener equilibrio mental a la hora de poder desarrollar las cosas. Es una semana incluso para poder hacer deporte, porque vas a tener una inquietud muy mental a la hora de querer hacer las cosas y esto te puede hacer que te crispes mentalmente. Intenta hacer deporte de una manera consecuente, de una manera fuerte. Esto te viene, pues eso, a que puedas salir a correr, que hagas incluso boxeo, que hagas deporte de contacto, o incluso podría ser abogarte por estudiar algo nuevo, alguna inquietud mental que tengas, que desarrolles un poquito la inquietud mental a la hora de poder, pues eso, calmar un poquito esa sensación mental, ¿no? Podría ser estudiar idiomas, podría ser aprender, pues eso, algo nuevo, incluso alguna actividad que lleves tiempo intentando darle vueltas. Pero es como que hay que calmar un poquito la sensación mental para poder desarrollar todo eso que se viene a nivel. Es sumamente claro, porque tiene que ver con el valor y con la economía y con el mundo laboral. Algo se mueve. Incluso podrías tener la inquietud de querer ser autónomo o autónoma a la hora de desarrollar tu mundo laboral, pero tienes que tener cautela. Confía evidentemente en tu intuición porque lo que te viene es una figura al final
de estar un paso adelante, es como una figura visible en eso que estás haciendo. Pero tienes que tomarlo con mucha cautela a la hora de hacer el tránsito. Vamos a sacar una carta más de cada para ver un poquito el aprendizaje que te deja para el mes. O sea, perdón, para esta semana del final de marzo. La parte revulsiva, si viajas ordenado o ordenada con la información, vas a ver que puede ser que al principio la intención de todo el fuego que aparece al principio te va a dar pie a que te muevas. Pero si aparece un nerviosismo, aparece lo que hablábamos, el dolor de cabeza, o aparece el dolor de la cadera, o aparece el dolor de rodilla, o aparecen incluso pequeños mareos, la vida te está diciendo, para y escúchate. Porque entrando en esa parte de quietud vas a tener la premisa a tomar conciencia del proceso de una manera como más clara, más templada en ese sentido. Y con ello, en cierta manera, vas a poder reconocer con armonía, como decía la carta de la templanza, ¿no? El reconocer la sabiduría interna hacia dónde tienes que dirigir todo eso. Vamos a ver la carta que queda al corte. Y vamos a sacar otra carta más de las cartas cósmicas. Es curioso porque como antes lo que aparecía era un nuevo comienzo a través de la dirección de vida que tomamos y el cómo tenemos que hacer, es como que has estado pudiendo tener la ambivalencia de querer moverte. Como que eso que estabas haciendo ya podría ser que incluso ya no vibraba contigo. Es como la necesidad de modular ya una dirección mucho más consciente hacia dónde vas, cómo te diriges y evidentemente qué huella vas a dejar, no en este mundo, ¿no? Sino también qué es lo que vas a querer plantar. Porque habla al final de la responsabilidad que tomamos con la dirección de vida que tenemos, la filosofía, el cómo nos creemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? El mundo te lleva al final a entenderte, a comprender, es como una culminación, es como un final de puzzle. Pero un final de puzzle, al final donde se asocia es como el éxito, ¿no? Es como el haber llegado a un nuevo ciclo, o sea, a la finalización o a la culminación de un ciclo, es como que algo que ya se cierra ya un nuevo ciclo y evidentemente la vida te está pidiendo jugar. Tiene que ver con la interacción mental. Antes aparecía la casa 3 a través de Géminis. Y hablábamos de, pues eso, de nuevos estudios, de nuevos comienzos. Es como que hay que alimentar a la mente de otra manera y evidentemente responsabilizarte de ello. Esto podría ser que todo eso que has estado haciendo con lo que has estado viviendo anteriormente, esos nuevos comienzos te inviten o una de dos, o a estudiar o incluso a regalar, bueno, o a dar clases de eso de lo que ya sabes. Sería al final empezar un nuevo proyecto a través de algo que tiene que ser comunicado y expresado. Nos habla al final del mundo, al final del conocimiento, nos habla al final de la parte mental, ¿no? Es como que tenemos que implementar todo eso que tenemos. Antes hablábamos de las creencias, de la sabiduría, pero cuando llega el mundo a través de Capricornio, es como que ya hemos cerrado el ciclo y ya somos como el, el hacernos reconocedores o reconocedoras de la sabiduría interna que ya tenemos. Y eso, al hacernos reconocedores de toda esa sabiduría, cerramos el ciclo para implementarlo y compartirlo. Es como que nos convertimos en maestros o en maestras de un apartado de nuestra vida y con ello lo que tenemos que salir es a comunicarlo, a dignificarlo, nunca mejor dicho. Seguramente esto te pueda tocar en diferentes aspectos o en diferentes sitios y con ello al final te pueda tocar moverte de una manera como más corta, y con ello, evidentemente, se te va a mover de una manera como más diligente, ¿no? Es como que vas a poder disfrutar del momento de una manera como más movida. Es como que la vida te está obligando a moverte, tanto como para aprender, como para desarrollar esas cosas que ya sabes y compartirlas. Todo esto al final se asocia también que en tu entorno inmediato vas a estar de una manera como más, más, ¿cómo decir esto? Es como más fácil. Es como mentalmente, es como llegar a una plenitud mental.
Evidentemente esa plenitud mental te obliga a tener que cambiar, ¿no? Porque cuando llegamos a un cierre de ciclo es evidente que algo nuevo acontece, pero vas a estar muy, muy tranquilo, vas a estar muy tranquila con todo ello. Acuérdate de vivir las cosas con una tranquilidad mental y con ello vas a poder abordar las cosas de una manera como mucho más sensible. Porque la vida te está diciendo, confía en tu intuición, pero te toca parar en ciertas situaciones. Con eso vas a llegar a la culminación de un ciclo y donde te va a tocar abordar las cosas en un movimiento. O sea, te va a tocar salir al mundo para tener que comunicar todo eso. Es como vas a tener más claridad mental a la hora de desarrollarlo, ¿no? Es como es llegar a la parte ya de la madurez. Es ya hay algo que ya ha madurado y algo que ya tiene que ser sacado, ya tiene que ser compartido y dignificado. Esto es lo que os traigo en la efeméride semanal de finales de marzo. Un placer estar con todos vosotros una efeméride más. Deseo de todo corazón que os encontréis muy bien y que esta efeméride os traiga nuevas recapitulaciones con la entrada del sol en Aries y que toda esa energía vaya siempre a buen puerto y os lleve raudos allá donde realmente deseáis. Os mando un fuerte abrazo.